Javier, esta es la última entrevista del día. En efecto, es un gusto tenerla contigo, con tu público. Gracias, Gibran, por acompañarnos. A ver, ¿por qué alzar la voz? ¿Por qué es una cuestión de poner orden? ¿Es una cuestión de dirigir una de las fuerzas políticas más importantes? ¿Hacia qué meta? ¿Por qué levantas la mano para la dirigencia de Morena, Gibran? Primero porque es un proyecto que ha moldeado la existencia misma de mi vida pública. Yo he militado en este movimiento la mitad de mi vida y estoy muy preocupado por su destino, por estos 2 años de parálisis que ha tenido, mientras tiene las condiciones para ser uno de los partidos más poderosos de América Latina, de ser grande, de conjuntar una serie de fuerzas sociales populares que quieren transformar al país, ha permanecido en el pasmo, en la parálisis, en la pugna interna, y me preocupa mucho su destino. Algunos dicen es que López Obrador no pone orden, no se mete, no arregla, y es algo que le han reclamado a muchos líderes latinoamericanos. Yo lo platicaba una vez con Rafael Correa en mi programa en el 11. Me decía, es que Sí. ven cómo el caudillismo no es que viva en los líderes, sino que por qué tendrían que organizar si están tan ocupados gobernando el país. Entonces, yo me hago cargo de eso, pongo una propuesta sobre la mesa para ponerle orden a ese movimiento que hemos forjado tantos millones de mexicanos ya durante muchos años, y como las propuestas que tenemos, que hemos hecho ya por meses, incluso ya por más de un año para mejorar al partido, no han sido tomadas en cuenta por las élites burocratizadas de Morena, que están más ocupadas en discutir personas que en discutir ideas, pues decidí ponerlas sobre la mesa. Muchos compañeros me pidieron que presentara el programa yo, ya que nadie retomaba esas discusiones de lo necesario y lo urgente en el partido. Entonces decidí hacerlo. Y lo hago con mucho gusto, de verdad, porque creo que es algo necesario que ninguno de los aspirantes ha puesto sobre la mesa. Nosotros tenemos un proyecto, está ahí disponible en gibran.mx, en mi página, sobre qué hay que hacer con el partido urgentemente. Tenemos que organizarlo, no lo va a hacer el presidente, no lo va a hacer nadie más, lo tenemos que hacer los militantes que hemos estado aquí muchos años y que aunque muchas veces nos quieren nada más acompañando a viejas élites que mandan Sí. en la izquierda desde hace muchos años, pues podemos alzar la voz y decir, si no están haciendo las cosas aquí, si no están dirigiendo, déjennos hacerlo. Entonces, voy a dar a conocer esta propuesta por todas las ciudades que pueda del país, de aquí a que haya encuesta. Vamos a empezar el día de Pues mañana en Chetumal, ya estoy en Chetumal y espero que terminemos en Tijuana. a ver, parecería, Gibran, que es un tema de arrebatar, de decir, estas élites burocráticas que tienen paralizado al partido, llegar y arrebatarlo. ¿Es eso o hay un diálogo, hay un puente de comunicación? Porque al final estas élites burocráticas pues fueron las que acompañaron al presidente López Obrador a llegar a donde está. ¿Es un tema de llegar a arrebatar o hay un diálogo, Gibran, respecto a lo que está sucediendo en todo el partido? No se trata de llegar a arrebatar, porque además en este momento no hay algo que arrebatar. Se trata de recuperar la vida orgánica de nuestro movimiento, de institucionalizarlo. Necesitamos que sea institución, que siga siendo movimiento y que responda no a esas élites burocráticas. Y creo que ahí hay un error, Javier, que muchos de los que han estado en el aparato partidista antes y ahora no son lo fundamental del acompañamiento al presidente López Obrador. El presidente López Obrador lo acompañó el pueblo de México, desde luego que con muchos dirigentes, muchos de los cuales están ya en el gobierno, pero no con tribus. Las tribus estaban prohibidas en nuestro partido, están prohibidas y han ido ocupando cada vez menos personas, cada vez más o una mayor parte de la vida orgánica del partido. No es arrebatarles nada, al contrario, creo que la posibilidad de que alguien que no venga de ninguno de esos grupos esté al frente de una dirigencia con un programa genera condiciones para la unidad y para que nos vayamos olvidando de esa política de facciones. Si no lo hacemos ahora, si triunfa la lógica de facciones ahora mismo,
seguramente se va a reproducir y seguiremos en esa espiral de perredización que tanto daño ha hecho a nuestro movimiento y que nos ha hecho perder en el último año más del 10%. Yo estoy dispuesto a hablar con todos, claro que sí, les tengo mucho respeto a los compañeros que han venido luchando antes de nosotros. De verdad que nadie discute su legado histórico. Lo que pasa es que hay que empezar a hablar de futuro. Está bien que hablemos del pasado, está bien que hagamos diferencias entre personas, pero lo que estaría mejor es que generáramos acuerdos sobre hacia dónde vamos, porque es lo único que no está en la discusión. ¿Qué vamos a hacer con ese partido que nos legó el electorado mexicano? Millones de personas que confiaron en el presidente López Obrador y que no han visto reflejado en un partido que tendría que ser el principal apoyo de la transformación, ese acompañamiento, ese discurso, esa generación de programas, esa gestión en el territorio, el acompañamiento a nuestros cargos electos, el señalamiento de los que se alejan de los ideales, de los valores y del programa de la Cuarta Transformación. Creo que hace mucha falta, creo que hay ahí un vacío, es evidente para todos, ¿no? Claro. Y entonces pongo a la disposición de la militancia y de los simpatizantes esa serie de ideas para que rescatemos a nuestro partido. Creo que es la última llamada, Javier. El presidente ha dicho que renunciaría a Morena si se echaba a perder. Y ya van 2 veces que lo dice. Y creo que tenemos que tomarlo en serio. Es su liderazgo y su proyección el principal patrimonio que tiene el partido. Sin eso, la verdad que no es nada. Dices la última llamada. Lo sabes también, Gibran, el movimiento político, el enroque muchísimas veces, los apoyos y los equilibrios también, que significa mover un grupo de gente importante dentro del partido a que te apoye. ¿Quién te acompaña, Gibran, en este alzar la mano y en este alzar la voz de distintas voces, insisto, de Morena? ¿Quién te acompaña? ¿Quién te dice yo estoy con Gibran? Si pensamos en los referentes de siempre, en los liderazgos que tienen una amplia trayectoria, la verdad es que no tengo ningún padrino ni respondo a ninguno de esos referentes. He presentado esta serie de propuestas y las he discutido con miles de personas que nos empezamos a agrupar alrededor de lo que hemos llamado un pacto desde abajo, que se dio a partir de la discusión que puse sobre estas ideas en medio de la pandemia, que hice un llamado a hacer política en tiempos de aislamiento y se sumaron miles de personas de todo el país. Son ellos los que me acompañan. De allí ha salido un equipo más compacto que va a hacer conmigo este recorrido. Y la verdad es que no necesitamos nada más, porque yendo a los territorios del país, hablando con la militancia que nos recibe en reuniones de manera muy amable, que nos habla y que nos escucha, creo que no hace falta nada más. No hace falta pedir permiso, no hace falta tener padrinos, hace falta ir a escuchar a la gente y poner ideas sobre la mesa. Y le agradezco que me acompañe justamente Jorge Galindo, es analista de datos del País, responsable también de esta publicación. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? A ver, platícanos un poco los resultados que hoy se publican en el diario El País respecto a la aprobación y desaprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo le fue? Pues la manera en la cual nosotros preguntamos por aprobación no permite una lectura rápida. Nos parece que es un fenómeno lo suficientemente complejo como para dar más de un dato de referencia. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es que preguntamos a las personas si aprueban mucho o algo la gestión del presidente, de manera que tenemos como un matiz ahí que nos parece importante. Y además después, pues sí, si uno suma ese mucho y ese algo, pues tiene la aprobación global. Y además ahí tenemos como 2 maneras de presentarlo. Una sería eliminando los indecisos y otra sería teniéndolos en cuenta. Si los tenemos en cuenta, estamos en un 60,9-61% de aprobación. Sin los indecisos estaríamos más cerca del 66%. E igualmente, estos 2 tercios de aprobación, un poco menos de 2 tercios, en realidad se dividen en 2 mitades prácticamente iguales, en las cuales un tercio de la población, más o menos, mexicana, estaría un 30% aproximadamente, estaría aprobando mucho la gestión del presidente y otro 30% la estaría aprobando algo.
Y nos parece importante ponerlo así porque permite entrar en el matiz y permite entrar un poco en el debate. Algo que a nosotros nos ha llamado la atención es que hicimos una encuesta que publicamos el 1 de julio, hace ahora 2 meses, y nos salía que el porcentaje agregado estaba también entre el 60 y el 68%, pero había mucha menos gente que la aprobaba mucho. Es decir, al presidente, más que subir en la aprobación agregada, lo que le ha pasado es que entre sus gente que ya le aprobaba algo, parece que le ha subido la aprobación de personas que ahora la aprueban mucho. Y lo que tratamos de investigar en la encuesta es un poco por qué se da esto y atado a qué cuestiones y a qué temas le está subiendo la aprobación dentro de ese bloque que probablemente ya le aprobaba, pero no tanto quizás a López Obrador. A ver, y mencionas algo muy interesante, Jorge, que tiene que ver con los temas, con los bloques tal vez de incidencia de la opinión pública que tiene que ver seguridad, corrupción, crisis sanitaria. ¿Cómo le fue por bloques al presidente? Pues por bloques hay dos maneras de leerlo también. Una es en cuáles les va mejor y en cuáles le va peor. Le va peor los mismos en los que le iba peor hace un par de meses. Le va muy mal. Nosotros preguntamos por aprobación muy mal, no, bastante mal en la gestión de seguridad pública. En particular también preguntamos por los feminicidios. En estos dos bloques, como Javier Lafuente destaca en el artículo, le va bastante peor que en otros bloques. Le va mejor y sobre todo ha mejorado en corrupción, economía, combate contra la pobreza y también de manera bastante llamativa ha mejorado en la gestión de la emergencia por la COVID. Entonces, digamos que esa es un poco la división o el abanico de bloques que estamos viendo. Okay. La pregunta, por supuesto, que se hacen nuestros televidentes es ¿por qué hay una diferencia que podría ser entre 8 y 10 puntos con esta encuesta del diario Reforma? ¿Se debe al método de la encuesta? ¿Se refiere al tipo de pregunta? ¿Qué podría influir en estos porcentajes que llegan a ser tan, bueno, pues distintos entre 8 y 10%? Para hacer la comparación con la cifra de Reforma, que efectivamente es un 56%, tendríamos que coger el porcentaje de aprobación, digamos, teniendo en cuenta los indecisos para poder hacerlos comparables. Entonces, nosotros hoy estamos en un 60.9%, 61%. Son 5 puntos porcentuales de diferencia. En realidad, esos 5 puntos porcentuales caben dentro, casi dentro del margen de error de nuestra encuesta y dentro del margen de error de la encuesta de Reforma. O sea, caben dentro del margen de error, digamos, razonable. Al final estamos hablando de que más de la mitad de la población mexicana aprueba de alguna manera la gestión de López Obrador. Nosotros, al introducir además la dimensión o la distinción entre aprueba mucho o aprueba algo, pues también no obligamos a la persona encuestada a que tenga una posición dicotómica, sí o no, sino que le permitimos un matiz, porque también preguntamos si desaprueba mucho o desaprueba algo. En ese matiz perdemos dicotomía, perdemos blanco-negro, pero ganamos grises. Entonces yo creo que es interesante tener las dos referencias al mismo tiempo, no necesariamente descartar ninguna, pero sí leerlas a cada una en su contexto y entender que cada una nos informa de una cosa distinta. Una es quizás más la cuestión blanco-negro, la otra es más el matiz. En una breve conclusión, Jorge, y haciendo un resumen general, el de Reforma decía directamente a la baja o viene con mucho menos fuerza el presidente. ¿Cuál es la lectura que da el país? ¿Cómo llega al día de mañana a las 9 de la mañana este segundo informe? ¿El apoyo todavía que arrasa con la confianza del pueblo como él lo ha mantenido? ¿Cómo llega, Jorge, en tu lectura? Yo creo que para eso lo interesante es coger la perspectiva no de los últimos 2 meses, sino de los últimos 2 años prácticamente desde la victoria. Y ahí la media de encuestas de aprobación sí que nos dan una tendencia que primero se mantuvo muy alta, bastante más alta de lo que está ahora, llegó a tocar el 80%. Oráculos, que es una página web que hace una media de todas las aprobaciones muy bien hecha, lo llegó a poner en el 80%, si no recuerdo mal, y de ahí fue bajando. Si estamos en un 56 o en un 65 no importa tanto. Lo que importa es que ya no es para la lectura de largo plazo, ya no es el 80 que era, pero sin embargo, sin duda, es más de la mitad de la población. Yo creo que eso nos deja en una posición más gris, como digo, que no es ni la lectura catastrofista
que algunos quieren hacer de la situación, ni mucho menos la totalmente victoriosa que el presidente pretende. Es algo más matizado, Claro. en lo cual, sin duda alguna, durante el proceso de gobierno se ha erosionado una parte de la confianza en el presidente, pero aún así cualquier encuesta que se está haciendo le da todavía una aprobación mayoritaria, sea por mucho, por bastante Claro. o por poco, le da una aprobación mayoritaria. Bueno, pues hombre de datos, Jorge Galindo, gracias de verdad por acompañarnos esta noche, y también tenemos que hablar, por supuesto, en otra ocasión de todos los análisis que has hecho también de COVID-19, muy interesantes. Lo vemos, por supuesto, tu trabajo en el diario El País. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Un abrazo.